¿Sabías que la Biblia contiene más de 1000 profecías, muchas de las cuales no se han cumplido aún? Estudiemos un mensaje de amor y empecemos juntos un camino de victorias, donde responderemos tus interrogantes. Únete a nosotros en este viaje de revelación y descubrimiento. Amigos, cuánta alegría al encontrarnos nuevamente para estudiar la palabra de Dios, para comprender lo que Dios quiere de nosotros y lo que realmente también nos puede aclarar acerca de este mundo en el cual nos encontramos viviendo con tanta controversia, tantos problemas que tenemos actualmente. El verdadero nuevo orden mundial es el tema de hoy. Quiere Dios bendecirnos para que podamos entender los propósitos de Dios, cómo Dios dirige las cosas, para que tengamos realmente un hogar maravilloso. Vamos a avanzar lo que Dios ha dado. Este título es maravilloso, como ustedes lo ven en la imagen. Llegando a la eternidad. Esa es la promesa de la palabra de Dios. Acá en la tierra se habla de un nuevo orden mundial y que va a durar 1000 años, algunos dicen así y otras cosas más, sus leyes y unos de una forma, otros de otra, pero en realidad el ser humano puede opinar muchas cosas, lo que interesa es lo que dice Dios. Y Dios está frenando los vientos de la gran controversia para que realmente podamos tener un hogar eterno, un hogar feliz, en el cual Dios reine y reine por los siglos sin fin de una eternidad. Ese es el verdadero nuevo orden mundial. Pero ¿cuántas veces nosotros nos ponemos perplejos frente a los problemas de esta vida al pensar en las promesas de Dios? Sin duda que estamos viviendo al límite mismo de una eternidad y al fin de la historia humana. Por lo tanto, debemos entregarnos a Jesús como nunca antes. Debemos prepararnos para ese hogar y debemos prepararnos para ese nuevo orden que en realidad será nuevo porque el Señor quiso que fuese siempre feliz, pero el hombre lo trastornó, lo arruinó todo, el pecado entró y las cosas, por supuesto, no nos fueron bien. Ya sabemos. Y Francisco Priano canta un cántico y ese cántico lo vamos a escuchar nuevamente porque realmente es hermoso y tiene que ver con el tema. ¡Cuánta alegría, Señor, habrá! Cuando estemos en la patria celestial, cuando la Nueva Jerusalén sea realmente la capital de este mundo y cuando también la Nueva Jerusalén descienda de los cielos, como ya sabemos, porque está siendo preparada. Yo diría mejor, está preparada, pero nosotros estamos retardando muchas cosas en este mundo. Pero ahora vayamos a meditar juntos en lo que realmente Dios quiere que meditemos. Cuánta alegría, Señor, habrá al terminar mi lucha acá y de los cielos vengas tú a librarme de mi cruz. Oh, ven, buen Jesús, mi Señor, contigo yo quiero vivir. Señor, yo viviré. Salta de gozo mi corazón cuando medito en la mansión que mi Señor fue a preparar, en la cual yo he de morar. Oh, ven, buen Jesús, mi Señor, contigo yo quiero vivir, contigo por la eternidad, mi Señor, yo viviré. Estar con Él por una eternidad, Cristo lo hizo posible en la cruz del Calvario. Nos redimió,
La divinidad entera estuvo ocupado por nosotros para que seamos y podamos heredar ese reino eterno, porque estábamos destituidos para siempre. ¿Cuánta alegría tendremos cuando realmente veamos lo que Dios quiere que tengamos en esta existencia? Allí el título, Alicia, dice lo siguiente: Lo que el Espíritu Santo revela a sus hijos. el Espíritu de Dios a través del tiempo reveló las verdades eternas para que nosotros las comprendamos, para que podamos vivir aún más felices y podamos entender los designios de Dios. Si nosotros somos fieles, pronto, muy pronto, amanecerá una mañana eterna. Y el apóstol Pablo habla de esta forma, en una forma muy significativa en la cual tenemos que meditar. Dice así: Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Antes que los siglos fuesen, en la eternidad, allí el Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios elaboraron el plan de crear esta tierra. Satanás no sabía nada acerca de ello y ya sabemos, conocemos la historia de la gran rebelión que después vino. Pero saben, mis amigos, acá habla de la sabiduría que solamente puede tener aquel que estudia la palabra de Dios. De la sabiduría que puede tener solamente aquel que confía en las promesas de Dios y entrega esa mente perfecta que nuestro Dios creó a su influencia, la influencia del Espíritu de Dios. Cuánto bien, cuánto gozo puede haber en nuestra vida. Continúa diciendo lo siguiente: La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Nadie puede entender las maravillas de Dios. Por eso allí dice el apóstol Pablo: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. O sea, milenios, siglos, imperios, tantas cosas de esta tierra. El hombre actual firma tratados, hace nuevos convenios, quiere resolver los problemas de la tierra, pero piensa terrenalmente en una vida efímera que tan pronto fenece y termina todo. Mas la sabiduría del Eterno continúa llamándonos para que lleguemos a la eternidad y para que podamos ser salvos y estar con Él para siempre por los siglos sin fin. Los que rechazaron la verdad, claro, los que rechazan la verdad han de terminar mal cuando Jesús regrese en gloria y majestad y poder. Por eso allí en 2 Tesalonicenses el apóstol Pablo dice: Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Vendrá escoltado por millones de ángeles. Habrá gozo y alegría para aquellos que siguieron la sabiduría de Dios, los que cambiaron la vida. Pero para los perdidos, ¿qué dice el verso 8? En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas cosas podríamos hablar acerca de este pasaje? ¿Cuántos seres humanos aún tienen religión? Son religiosos, eso no significa nada. Y están tal vez en este momento, esperando momentos, cosas terrenales, religiones terrenales que nada tienen que ver con la eternidad, ni con el plan divino. ¿Cuántos hablan de un nuevo orden mundial establecido por el hombre? Y ese es el plan que es supremo en este momento. Sin embargo, Dios quiere ahora hablarnos de un nuevo orden mundial diferente. Él vendrá escoltado por millones de ángeles, sacará a los muertos de la tumba y nos llevará a la patria celestial. Por eso, en ese día habrá solamente dos grupos. Aquellos que aceptaron la sabiduría que tuvo lugar en ese concilio celestial, la sabiduría del Omnipotente que irá creciendo por los siglos sin fin de toda una eternidad. Para siempre, el Señor tendrá algo que decirnos acerca de su grandeza y de su poder. Qué hermoso será comprender al Salvador más y más mientras transcurran los milenios en una eternidad. Pero qué triste será para el perdido.
Aquellos que no quisieron obedecer ni aceptar el Evangelio de Jesús serán destruidos para siempre. Comienzo de nuestra eternidad. ¿Cómo será ese comienzo descrito allí también en 1 Tesalonicenses? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El apóstol habla con firmeza y seguridad. Él no sabe cuándo Jesús va a venir, por supuesto, en sus días, allá en el primer siglo de la era cristiana. Pero la seguridad es plena, como se narra en este pasaje de la Biblia, creo que está muy clarito allí. Y dice que cuando Jesús nos llame a la vida eterna, habremos de vivir. Y es notable que allí aclara algo, y nosotros que vivimos, está hablando de aquellos que estén vivos cuando Cristo regrese. Dice que habremos quedado hasta la venida del Señor, aquellos que estén vivos cuando Cristo regrese con poder y gloria. Dice, no precederemos a los que durmieron. O sea, el Señor llamará a la familia humana, nos vestirá de las ropas de gala para llegar a una eternidad. Y el versículo 16 agrega, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. no debemos temer nunca por algún ser amado que hayamos perdido. No debemos vacilar, sino que debemos llenarnos de alegría con estos pasajes, porque Dios nunca falló, nunca se equivocó a través de la historia. Desgraciadamente los que fallamos fuimos nosotros, ¿verdad? El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel. Cristo con el poder porque Él es eterno. Ahora Él llama al hombre cuando termine este conflicto. Llama al hombre que confió en Él desde Adán hasta el último, ¿verdad? Está hablando de todos los salvados. Y podremos vivir ahora para siempre. Como dice allí el texto bíblico, resucitarán primero. Y continúa agregando agrega lo siguiente. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Saben lo que va a hacer recibir al Señor en el aire? Jesús se va a acercar hasta cierto punto y ahí quedará. Y de allí con voz de trompeta llamará a los que están en el sepulcro. Aquí podríamos hablar de las dos resurrecciones, pero no es el tema de hoy. Ya hemos hablado varias veces de ello. Solamente que los fieles, dice el apóstol, otra vez se ubica, y dice, los que realmente estén vivos, no precederemos a los que estén durmiendo, sino como los que estén vivos en la última hora, desde 1844 en adelante, podremos experimentar el gozo de lo que será la resurrección, desde el primer hombre hasta el último hombre, y ascenderemos en el poderoso carro de fuego a recibir a Jesús en los aires. Es incomprensible para la mente humana, como también es incomprensible aún la vida hoy. Si nosotros nos ponemos a pensar, es el milagro de Dios, Dios es todopoderoso, solamente que el Señor permite que exista el pecado para que veamos el resultado y la tribulación nunca más se levante, como ya conocemos y hemos leído muchas veces. La vida inmortal para todos los fieles. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Otra vez recalca allí en 1 Corintios 15, ¿verdad? Lo que el apóstol Pablo está diciendo. Dice, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Con estas células mortales, con esta mente mortal, nunca podríamos entender las cosas eternas y celestiales. Por lo tanto, lo que va a hacer el Señor en primer lugar, va a hacer que prepararnos para que nuestras células mortales sean vestidas de inmortalidad y podamos vivir para siempre así con el Señor. El versículo 53 agrega, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Cómo recalca el apóstol, verdad, esta realidad? Él había visto la muerte cara a cara cuántas veces y por fin aún lo degollaron allí en las arenas de Roma, pero
pero las cosas serán diferentes. Él murió con esa esperanza gloriosa y es como un abrir y cerrar de ojos, porque para Dios es así. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, ¿qué dice allí? Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Texto, ¿verdad? El sepulcro no es la victoria del príncipe del mal, porque la muerte la trajo Satanás. El hombre desobedeció y la consecuencia de la desobediencia es la muerte. Satanás se alegró y se alegra aún con las cosas tristes de esta vida. Pero saben, he aquí que ahora vemos también una parte que tiene que ver, y es muy importante, y que tiene que ver con 1000 años. En realidad el hombre habla de 1000 años de paz acá en este mundo. Pero, ¿qué puede hacer el hombre? Si a través de la historia demostró que no puede traer un nuevo orden mundial, probó de una forma o de la otra guerras y de tantos desastres, y ahora como nunca antes, de toda naturaleza, sin embargo todo es desgracia y horror. Pero mis amigos, las cosas de Dios serán diferentes. Dios habrá de permitir que se vea la diferencia entre el justo y el impío, entre aquel que sirve a Jehová y el que no le sirve. 1000 años el universo contemplará la diferencia entre los fieles y los perdidos. Esto es solemne realmente. Por eso allí en Apocalipsis 20 encontramos la descripción de ese milenio, que leeremos algunos pasajes simplemente para entender por qué Dios permitirá esto. Para que toda la creación y nosotros mismos podamos ser convencidos de la grandiosidad de los cielos y de lo que es la eternidad. Iremos comprendiendo más y más. Dice así allí Apocalipsis 20. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. No es que Satanás va a ser encadenado, sino que habla de una cadena de circunstancias. Las cadenas de circunstancias que tienen que ver, por supuesto, con la situación de que Dios va a permitir que se vea la diferencia entre Satanás, que no podrá más hacer lo que él quiso durante todo este periodo de tiempo que ya hemos vivido, que la humanidad existe, ¿verdad? Todo esto quedará demostrado claramente ante el universo celestial. Por eso se lo arrojó al abismo. La tierra será convertida realmente en un abismo, así negro como estaba en el principio, antes que Dios interviniese en esta tierra para crearla ahora para el hombre y entregársela a nuestros padres que por desgracia pecaron y todas las cosas cambiaron. Pero allí se verá todo, ¿verdad? Por lo tanto, aquí tenemos ese milenio. Primera resurrección para alegría, gozo y maravilla eterna para aquellos que estén preparados. Y en la segunda resurrección después del milenio será todo desgracia. Habrá un periodo allí de vida que Dios va a permitir para que vean los últimos resultados del pecado. Pero eso vamos a hablar dentro de instantes. Qué tremendo es pensar en estas cosas. Juicio comprobatorio. Los redimidos estarán en los cielos con Cristo, viendo las glorias eternas. Nuestros ojos podrán contemplar la gloria de Dios porque fueron preparados para ver a Dios ahora cara a cara. Maravillas de las maravillas. Así dice y describe Apocalipsis 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bueno, aquí habla ahora que los redimidos tendrán una parte especial. Mientras Satanás esté atado en este sepulcro, porque solamente será, lo único que se podrá ver serán cadáveres. Qué terrible. Satanás no podrá devolver la vida
el que decía tener vida y quería ser semejante a Dios. Y aquí dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos, ¿quiénes? Los que recibieron facultad para juzgar. Ahora, mientras vivimos, y en esta hora, sobre todas las cosas, se está viviendo la verdad del juicio investigador. Horas solemnes, se determina nuestra salvación. No podemos ver lo que está pasando en los cielos. Jesús está determinando quiénes van a heredar la vida eterna y quiénes no la van a heredar porque simplemente no se arrepienten del pecado. Pero si queremos ser salvos, Jesús nos ofrece la salvación en una forma abundante, porque Él vino para traer vida. Él es un Dios de vida, no es un Dios de muerte. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Pero en ese día terrible, ahora los fieles podrán contemplar lo que ocurrió durante ese milenio. Lo que está ocurriendo ahora en los cielos. Y durante el milenio van a poder ver cómo Dios juzgó y contemplarán la justicia enorme de Dios. Dice así el texto bíblico. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? O sea, allí los redimidos mismos estarán de acuerdo con el juicio de Dios. Totalmente más fallaremos de acuerdo al plan de Dios, cada vez más convencidos de la justicia enorme de Dios. Y cuando habla de los ángeles, está hablando de los ángeles que dejaron su morada y se rebelaron contra Dios, contra los demonios simplemente. También el hombre tendrá que determinar sobre aquellos seres que por tanto tiempo trajeron la desgracia, el horror en todo el universo y sobre todo en este planeta, lucharon para que el hombre se pierda para siempre. Qué tremendo es pensar en esto. Por lo tanto, seamos fieles hoy. Amigos míos, hoy es el día de prepararnos. Ahora es el momento de que nuestra mente razone como la mente de Jesús, para que en el día postrero estas palabras que hemos leído se cumplan en nuestro ser. Por eso allí el versículo 5 agrega: Mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que se han cumplido 1000 años. Durante ese milenio no habrá vida. Simplemente no habrá vida. De manera que está claro descrito en la palabra de Dios. Allí, 1000 años, Satanás quedará ante todo el universo. Aquel que dijo que realmente, ¿se acuerdan del no moriréis que le dijo a Eva? Qué mentira terrible. Pero es así, el pecado es mentira. Jesús le dijo un día allí a los fariseos que entendieran realmente que Satanás es autor de la mentira y padre de mentira. Sin embargo, a veces el hombre cae en estas cosas, ¿verdad? Y ahora el versículo 23 agrega: Miré a la tierra, he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. El profeta Jeremías, mucho tiempo antes de que Cristo viniese por primera vez, ve ahora el mundo durante ese periodo del cual estamos viendo en este momento, ¿verdad? Y que será horrible y terrible para todo el universo, pero es necesario que lo observemos todos a fin de que nos lleguemos a la convicción profunda en nuestro corazón de lo que es el pecado y sus terribles consecuencias. El versículo 25 agrega el profeta Jeremías: Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Bueno, allí está hablando de cuántos piensan que no durante el milenio va a haber vida, pero eso está claro lo que dice la palabra de Dios. Hoy veíamos en lo que dice San Juan en Apocalipsis, está bien clarito, y acá el profeta lo describe. No había hombres, no había aves, no había nada. La muerte simplemente reinaba durante ese periodo. Como dice allí, hasta el campo fértil ya no era más fértil, era un cementerio simplemente. Y el versículo 27 dice así: Porque así dijo Jehová: toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Tan grande es el amor de Dios. Sus seres creados necesitan contemplar la justicia de nuestro Padre amante. Todos, los mundos que nunca cayeron,
habrán de contemplar la escena entre lo que significó servir a Jesús, la cruz del Calvario que se levantó cuando la divinidad misma nos salvó, ¿verdad? Y por otro lado, podrán contemplar las desgracias del autor del pecado y de la muerte. Por lo tanto, dice, porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. No la va a destruir del todo en ese momento, ni después ya vamos a ver enseguida acerca de Helio. Los redimidos verán el universo. Durante ese periodo, dice la inspiración lo siguiente: la multitud de los redimidos viajará de mundo en mundo, y mucho de su tiempo será dedicado a investigar los misterios de la redención. Este tema se abrirá continuamente ante sus mentes y por la eternidad. Hay muchas cosas que ahora no entendemos, amigos míos. Hay muchas cosas que en esta vida no las alcanzamos a comprender. Por lo tanto, porque nuestra mente es muy limitada y la palabra de Dios nos revela hasta dónde el hombre puede comprender. Pero cuando vayamos a la eternidad, realmente podremos ahora ver el universo. Por eso dice que habremos de viajar e ir a conocer los mundos que no cayeron y que nunca pecaron. ¿Cuán grandes serán esos días? Al contemplar y pensar en Cristo, el único que llevará en sus sienes la señal de la corona de espinas, en sus palmas la señal de los clavos que los hombres malvados colocaron allí cuando Él murió en la cruz. Pero todo eso es una profundidad tan grande, el plan de salvación, que el hombre llegará a adorar al Creador con el gozo que nace del corazón, totalmente, porque Dios nos creó así, para que seamos felices para siempre. Ahora el versículo 7 y 8 agrega de Apocalipsis 20: y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar las naciones. El viejo engañador saldrá para engañar a las naciones, porque el Señor va a llamar a la vida a todos los perdidos. La tierra será cubierta de malvados. Y ¿saben? Acá está diciéndonos. Y saldrá a engañar las naciones. ¿Qué va a hacer el diablo? Como siempre, mi poder, por fin, encontré la manera de la vida. Por mi poder resucitaron. Por mi poder salieron del sepulcro. Por mi poder, todos tienen el mismo espíritu de Satanás. Porque se entregaron a la maldad. Y el universo va a contemplar ese tremendo momento y el resultado de lo que es el pecado y de lo que es de la rebelión. Porque es necesario que el universo lo contemple y es necesario que nosotros lo entendamos ahora y lo contemplemos desde allá también. Para que así el carácter de Dios se pueda comprender realmente en forma total. Fin del milenio y destrucción del pecado para siempre. Leemos: los perdidos saldrán de todas las partes de este planeta, de los 4 ángulos de la tierra, de todo lugar donde pecaron y se rebelaron. En la primera resurrección, el Señor nos llamará a la vida a los fieles. Ahora en la segunda resurrección, después del milenio, será simplemente para el juicio final y para la destrucción final, porque el pecado no volverá a existir. Dios lo va a destruir para siempre, pero Dios va a permitir que hasta lo último se vea la rebelión de Lucifer. Y digo Lucifer porque fue un ángel esplendoroso, pero se rebeló contra Dios. Y las consecuencias de esa terrible rebelión, los santos ángeles cantarán viendo y alabando al Creador porque confiaron en Él y gracias a Él ahora entienden más lo que es el pecado, la desgracia. Allí estarán ahora los demonios preparándose para la lucha contra Dios. Pero allí en Apocalipsis 20, parte del versículo 8 dice así: que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Incontables, no porque Dios quiere que sea así. Dios murió por todos los seres humanos, pero cuán pocos aceptan el plan de salvación. Es lo que te está diciendo aquí, ¿verdad? Del Apocalipsis. Que serán, dice, incontables como la arena del mar. Y Gog y Magog se refiere a los enemigos de Dios. O sea que hay 2 posiciones en este universo. O somos amigos del Rey del Universo o somos enemigos.
No pensemos que hay una categoría intermedia, porque eso es satánico. Satanás no quiere que seamos salvos, por lo tanto, amigos, entendamos lo que es realmente la vida eterna y el amor insondable de aquel que nos acompañó y permitió la existencia nuestra al fin del gran conflicto, cuando todo dejará de existir. Por eso allí nuevamente leemos una cita maravillosa que dice lo siguiente: Satanás consulta con sus ángeles y luego con sus reyes, conquistadores y hombres poderosos. Consideran la fuerza y el número de los suyos y declaran que el ejército que está dentro de la ciudad es pequeño comparado con el de ellos y que se los puede vencer. Preparan sus planes para apoderarse de las riquezas y de la nueva Jerusalén. En el acto, todos se preparan para la batalla. Hábiles artífices fabrican armas de guerra. Renombrados caudillos organizan en compañías y divisiones las muchedumbres de guerreros. Qué tremendo. Yo no sé cuánto tiempo va a demorar eso. Por lo menos hoy no lo podemos tratar. Pero hay una cosa que es bien clara allí. El carácter del pecador es pecador. 1000 años no lo cambiaron. Y aún los perdidos que resuciten, allí habrá poderosos hombres que jamás perdieron una batalla. Se levantarán. Y ahora Satanás, el guerrero más poderoso, habrá de preparar ese ejército y habrá de fabricar las armas que no podemos comprender. Ya existen las armas que podrían haber aniquilado la tierra, pero el Dios omnipotente y tan admirable conserva y no permite que esto ocurra para que nosotros podamos ser salvos. Satanás lucha de todas maneras para aniquilar la tierra si le fuere posible, pero recordemos el amor de Dios, insondable. Y ahora los perdidos marchan contra la ciudad de Dios. ¿Qué dice allí de la parte siguiente de la cita? Al fin se da la orden de marcha y las huestes innumerables se ponen en movimiento. Satanás, el más poderoso guerrero, marcha al frente y sus ángeles unen sus fuerzas para esta batalla final. Satanás mismo, ese poderoso ángel, y Dios no le habrá sacado la inteligencia, así que la inteligencia que usó para la rebelión la tendrá para ejercer su mayor poder. Y ustedes vieron el egoísmo, el apoderarse de lo que no es de ellos, porque si salieron para, de alguna forma, tratar de apoderarse de las riquezas de la ciudad celestial. Que a nosotros nos parece una locura esto, ¿verdad? Pero es que el pecado es locura. ¿Acaso no leíamos al comenzar hoy, pero la sabiduría de Dios es la sabiduría que proviene del Eterno? Solamente aquel que estudia la palabra de Dios, aquel que se entrega y ora al Señor y le pide fuerza para comprender las maravillas de Dios y confiesa sus pecados y le dice: Señor, transforma mi corazón, realmente podremos observar lo que estamos ahora analizando en este día. Que Dios nos bendiga, amigos míos, para que esto realmente nos haga pensar y meditar en lo que nos aguarda. El autor del pecado marchará al frente, el poderoso guerrero, el rebelde que actuó en los cielos. Y Satanás fue expulsado de los cielos. Ahora marchará para conquistar, y desde el punto de vista ahora de la rebelión, le dice que si ellos son unos poquitos, comparado con los perdidos, nosotros los vamos a vencer. Pero amigos míos, claro, los redimidos están en la ciudad de Dios. Los redimidos contemplan lo que Dios hizo y lo que es el pecado. A tal punto, el universo entero, ahora paralizado, observa el cuadro dramático de lo que realmente es el pecado y lo que es el reino de Satanás. Es rebelión, rebelión y rebelión. No hay otra cosa. Fin del milenio y destrucción del pecado. Porque el Señor no va a permitir que el pecado exista para siempre. El Señor va a terminar con el pecado, por supuesto. Por eso allí en el capítulo 20 de Apocalipsis, versos 9 y 10, continúa diciendo: Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Bueno, el fuego de Dios es el fuego de Dios. Un fuego que podrá destruir aún a aquel que es Satanás. Será aniquilado. Muchos morirán como en un instante, otros habrán de sufrir un periodo corto y otros habrán de sufrir más. Y el último en morir será Satanás. Ahora continuamos leyendo.
Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Acá hay expresiones que podemos entender a la luz de la palabra de Dios, como siempre. El diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego, dice aquí, y azufre. ¿Dónde estaban la bestia, que ya sabemos que es el poder opositor de rebelión, que se rebeló contra Dios y puso doctrinas satánicas cuando realmente se rebeló en este mundo? Un poder que ahora existe, por supuesto, y el falso profeta también. Saben que en este momento está trazándose planes como nunca antes para que esto se inicie, el nuevo orden mundial, regido por la bestia y su imagen. Como dice la palabra de Dios, pero no es el tema de hoy. Solamente para aquellos que conocen, estoy diciéndoles, preparémonos, como nunca antes. Hermano en Cristo, es la hora de que rindamos nuestra vida a Jesús como nunca antes, pero el fuego eterno habrá de caer. Ahora el pecado será aniquilado, el autor del pecado habrá sido aniquilado para siempre, finalmente. Hasta el último átomo de este planeta será consumido y el Señor volverá a hacer todas las cosas nuevas, como lo dice en su palabra, en una forma maravillosa. Cielo nuevo y tierra nueva. Qué hermoso es poder leer algunos pasajes ahora a continuación. Y dice así Isaías 65. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Es claro, porque yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. O sea, esta atmósfera que Dios la creó perfecta en el principio, cuán distinta era. Ahora ya ni siquiera estaciones tenemos. Está toda la naturaleza arruinada, pero esto habrá de fenecer para siempre. Ya no más, no será más. Dios va a crear de nuevo. El planeta será creado de nuevo y habremos de observar la creación de Dios. Pensar que el hombre que dudó de Dios cuando pecó, ¿verdad? Ahora podrá, tal vez con lágrimas en sus ojos, de lo que significó realmente el sacrificio de Cristo y de lo que significa el amor insondable de Dios, que permitirá que realmente veamos cómo realmente es el carácter del Todopoderoso y cómo el Señor nos entregará ese regalo mayor, una tierra nueva para que el hombre la pueda ahora habitar para siempre. Leamos el versículo 18. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. De manera que no habrá más tristezas ni dolor, habrá pasado para siempre. El verso 19 agrega: y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz del lloro ni voz de clamor. Nunca más habrá tristezas, nunca más habrá incomprensión, nunca más existirán las trampas y las mentiras que desde los gobernantes más grandes de la tierra hasta el último pecador en esta vida se gozan con estas cosas. Todo esto habrá cesado para siempre. Amigos míos, preparémonos para ese hogar, preparémonos para estar en la patria celestial, porque Dios va a hacer nueva, vamos a ir al cielo, vamos a estar 1000 años en el cielo, vamos a conocer el trono de Dios y vamos a conocer todas las maravillas de Dios. Y después descenderemos a este mundo para tener nuevo hogar, creado por el Señor. Por eso Isaías 65 continúa diciendo lo siguiente: edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Bueno, aquí en la tierra es imposible que ocurra así como está, ¿verdad? Porque acá el egoísmo existe en forma total y cada vez más se está multiplicando. Y hablamos de esa derecha que cada vez se apodera más y más y más injusticia. Que el otro se muera de hambre, a mí qué me importa. Total, yo estoy bien y tengo millones. Amigos míos, todo eso habrá pasado. Eso es lo que dice la palabra de Dios, el versículo 22, ¿qué dice? No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Qué hermoso es pensar de que realmente ahora, en la eternidad, habremos de realizar proyectos que van más allá de nuestra inteligencia hoy. No podemos entender. Porque será en la eternidad y acompañados por Jesús y los santos ángeles.
Podremos hacer cosas que no podemos imaginar hoy. La vida es real, por eso hablo en este lenguaje, para que entendamos simplemente. Edificarán casas, morarán en ellas. O sea, de todo lo que nuestra mente puede imaginar, ahora no alcanzamos a comprender las maravillas de Dios. Por eso el versículo 23 agrega: No trabajarán en vano ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición. Saben que Isaías está hablando en un contexto que tiene dos significados. Porque si Israel hubiera sido fiel, Dios se proponía que el pecado no tuviera tanto efecto en esta tierra, sino que realmente el poder, si ellos hubieran puesto entregados completamente en las manos de Dios, Dios hubiese traído una maravilla ya en este mundo. Todo hubiera sido diferente, pero desgraciadamente las cosas no fueron así. Desgraciadamente se rebelaron contra Dios y hoy tenemos esta Jerusalén que lucha por existir a través de bombas atómicas. ¡Qué desastre! Crucificaron al Hijo de Dios. Así terminó. Pero pensemos en nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo ahora al fin del tiempo? Y ahí el versículo 24 agrega: Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Ya no habrá más demora. Conversaremos con Jesús. Hablaremos con Él. Hablaremos con los santos ángeles. Todas las cosas serán abiertas. Y esta figura que sigue del versículo 25 es maravillosa. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Nunca más habrá tristezas, ni rebelión, ni tragedias. Todo habrá cesado para siempre. Miren la figura, el lobo y el cordero, para que entendamos. Ahora un lobo y un cordero se encuentran y bueno, por supuesto el lobo va a destruir enseguida al cordero. Pero en la eternidad no va a ser así. No harán daño en mi santo monte. Habrá pasado la maldad para siempre. El gozo estará en ver las maravillas y la creación de Dios y el Señor solo sabe lo que Él nos va a entregar. Son cosas que ojo no vio ni han subido en la imaginación del hombre siquiera lo que Dios ha preparado. El capítulo 66, verso 22 agrega: Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Es un hermoso texto porque habla aquí de la perpetuidad nuestra. El Señor no murió en vano en la cruz del Calvario. En la profunda soledad, Cristo se entregó a la muerte eterna para que tú, que estás viendo el programa, y el que te habla, podamos ser salvos y podamos heredar la vida eterna. ¿Estaremos realmente apreciando eso hoy como debemos apreciarlo? Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, se recalca allí. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Nunca más habrá muerte. Y el verso 23 agrega: Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. El Señor creó la tierra en 7 días y así está hablando que va a ser recreada otra vez y nuestros ojos van a ver esa creación nueva. Y por eso habla allí de cuando el Señor reposó con nuestros primeros padres, ¿verdad? Así también será cuando el Señor haga nueva todas las cosas y las haga perfectas en gran manera, como estamos leyendo en la palabra de Dios. Ahora continuamos leyendo bajo este título tan hermoso, Cielo Nuevo y Tierra Nueva. El capítulo 21 agrega lo siguiente: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Ahora Juan agrega algo nuevo allí. ¿Por qué decía el mar ya no existía más? Porque él estaba en el cautiverio. Se habían cansado de tratar de quitarle la vida y no pudieron. Lucharon, el imperio luchó para quitarle la vida al profeta de Dios, a Juan. Pero Jesús no permitió, porque ya estaba dicho esto, ya con toda claridad. Él tenía que escribir el Apocalipsis y estando en Patmos veía ahora el océano que los separaba de sus hermanos en la fe.
y el mar ya no existirá más, exclama. Esas inmensas extensiones de mar, porque todo fue cambiado. Vino el diluvio, esta tierra no es ni siquiera la similitud de lo que Dios hizo en el principio, ni se parece. Pero el verso 2 agrega: Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. De manera que es claro allí. Juan ve y dice: yo vi la Jerusalén celestial, la capital del nuevo mundo, que va a descender del cielo de Dios. Será el fin del milenio, como ya dijimos y estudiamos. De manera que va a descender del cielo de Dios. Satanás va a decir y va a engañar a los que están perdidos y dirá: bueno, esos son unos poquitos, nosotros somos enormes, terribles ejércitos. Se prepararán. Los malignos y los ángeles del mal habrán de dirigir realmente cada batallón contra Dios. Yo, Juan, vi la santa Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y el versículo 3 agrega: Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Es notable, ¿verdad? El hombre que estuvo tan lejos de Dios, ahora habitaremos en la presencia de Dios. Habrá un trono aquí en esta tierra, para que el Señor Jesús, para que no entendemos todo lo que habrá de pasar allí, pero Él estará con nosotros. Él recorre el universo, Cristo, y el trono celestial está en el cielo. Ya hablamos acerca de eso no hace tanto, acerca de lo que es el cielo. Vamos a ponerlo en el lenguaje humano, es un mundo enorme en torno al cual giran las galaxias y todo el universo que Dios creó. Pero en el universo entró la desgracia. Es Satanás en primer lugar, luego el hombre en este planeta. Y ahora todo habrá cambiado para siempre. Por eso el versículo 4 empieza de una manera de consuelo y dice así: Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya no son más, ni volverán a ser más, porque la tribulación no se levantará dos veces. El pecado no se va a levantar nunca más. Por eso es que el Señor permite que se vean los resultados lógicos de la transgresión. Enjugar a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas que dice allí pasaron para siempre. El versículo 5 agrega: Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. A mí me gusta esta expresión porque el Señor le está hablando al hombre. Por eso dice allí: y el que estaba sentado en el trono me dijo, allí Juan ve en la visión: He aquí yo hago nuevas todas las cosas, no te olvides de escribir estas cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son como fieles y verdaderas, no pueden cambiar. El hombre podrá hacer muchas cosas, el hombre podrá hacer muchos planes para un nuevo orden mundial, pero eso es todo mentira, y aunque exista un breve tiempo, porque así dice el Apocalipsis, solo para maldición, para que los hombres vean lo que es el pecado y la desgracia. Por eso allí continuamos leyendo: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Este texto de Apocalipsis 22 es maravilloso. Después me mostró un río limpio de agua de vida. ¿De dónde salía? ¿De dónde salía ese río de aguas cristalinas? ¿Y qué era el río de la vida, como habla allí? De aguas de vida, dice, resplandeciente como cristal. No sabe Juan qué términos usar. Que salía del trono de Dios y ¿de quién? Y del Cordero. Porque el Cordero fue Cordero por nosotros. La figura bíblica lo indicó. Millones de corderos murieron desde el Edén hasta cuando Jesús mismo vino y murió en la forma de un cordero. Manso y humilde, sin murmurar. Luchó para salvarlo de sus días y para nosotros también, para que hoy heredemos la vida eterna. Por lo tanto, Él es el Cordero por los siglos de una eternidad. Qué entrega total la de Jesús.
Qué entrega asombrosa, apreciado amigo. Va más allá también de la comprensión humana, porque el amor de Dios es así. Jesús nos ama mucho y nos amó mucho. Por lo tanto, yo quiero verlo cuando se cumpla todo esto. Y el versículo agrega lo siguiente. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Otra vez la figura de Isaías, ¿verdad? Simplemente el hombre ahora podrá comer del árbol de la vida. Podrá simplemente participar de aquello que pasó por tanto tiempo separado. El árbol de la vida estará colocado en el nuevo hogar, en el nuevo Edén. Pero ¿saben? Habrá solamente un árbol. El árbol de la vida no estará más el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Porque yo hago una comparación simplemente. Ahora cuando miremos a Jesús, miraremos lo que costó la muerte. Ese árbol en donde Satanás tentó al hombre y a la mujer. La mujer engañada, Adán cayó, como ya sabemos, desgraciadamente. El pecado entró de esta forma. De manera que allá no habrá más estas cosas. Todo esto habrá pasado para siempre. Nunca más habrá desconfianza. Y dice el versículo 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. De manera que después de recorrer el universo, después de hacer las obras de que podemos imaginarnos que haremos en la eternidad, aquí dice el texto bíblico, verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. De manera que la presencia de Dios estará con nosotros. El hombre otra vez unido a la familia celestial. Agrega el versículo 5 donde San Juan exclama: no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Hermosa expresión, hermosísima expresión. Y dice allí, el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos, porque la Nueva Jerusalén estará iluminada en realidad por el poder de Dios. Cristo es luz. Y entonces en aquel hogar maravilloso, ¿verdad?, podremos contemplar el trono de Dios. Saldremos luego a hacer las cosas que tendremos que hacer con felicidad y alegría, porque todo lo que hagamos será realmente maravilloso. Leíamos hoy así. El profeta Isaías lo narraba con toda claridad, de manera que la eternidad es maravillosa. Hoy Cristo, allí vemos de un lado de la pantalla, está intercediendo. Intercedió por mucho tiempo, desde que se subió a los cielos, luchó para que la iglesia sea salva. Hoy está en el lugar santísimo del templo celestial, luchando para que nosotros podamos ser salvos. Por lo tanto, generación última, la nuestra, seamos fieles. Cumplamos el mandato de Cristo, realicemos lo que tenemos que hacer en esta hora y entreguémonos en forma total y completa. No sea que perdamos una eternidad semejante como la que hemos leído hoy. Cuán bello es el cielo, oh Señor. Cristo nos invita a entrar a esa puerta asombrosa, esa puerta que tiene que ver con una eternidad. Él es el que obra, aunque Él está intercediendo en los cielos, obra a través del Espíritu Santo en nuestra mente, y el Espíritu Santo lucha aquí en la tierra. Toda la divinidad luchó y lucha para nuestra salvación. Y al final del conflicto la lucha es más recia aún todavía. El Padre, el Hijo, el Espíritu de Dios en este mundo. Por eso Jesús dijo, no os dejaré huérfanos. Y mientras Él intercede en los cielos, el Espíritu de Dios intercede por nosotros acá. Aquí nosotros, en nuestra mente, sentimos esa lucha entre el bien y el mal. ¿A quién haremos caso? Tenemos que preguntarnos hoy. Himno de la batalla. Estamos en una batalla, una tremenda lucha entre el bien y el mal. No podemos ignorar. Escuchemos este hermoso cántico, hermoso porque nos habla de esa batalla. Ya vi
grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció. Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón. Con su fuerza y su poder en la victoria conquistó. Venció mi buen Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Cual el lirio de los valles y la rosa del Sarón, con amor y con ternura en mi vida transformó. Él murió para salvarme y hoy le alabo con fervor. Venció mi Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. La victoria habrá llegado realmente en forma total y asombrosa. Cuán admirable es poder pensar en esta realidad. Estimado amigo, que me ves y me escuchas, debemos pedir a Dios que nos ayude cada día a ser mejores, a prepararnos para el encuentro con nuestro Padre Celestial, a estar con Él por los siglos sin fin de una eternidad, porque Dios nos ama, todo lo hizo por nuestra redención. Nunca dudemos de que esto es nuestro. Este es nuestro fin eterno. De nuevo que el nuevo orden mundial, escuchemos cualquier cosa de los hombres, pero mientras escuchamos esas cosas, pensemos en el amor de Dios, que contiene los vientos. Todavía Satanás quisiera destruir todo, pero no podrá. Esta es la seguridad que puede tener el cristiano ahora, hoy, mientras nos toca vivir aquí en la tierra. No debemos estar temerosos de que se acerque un momento dramático en este mundo y de que realmente por ahí podría estallar una guerra nuclear y borrar del planeta la existencia humana. No, no, amigos míos. Por más bombas y armas modernas que el hombre haga, por más cosas que el hombre tiene en su poder y que pueda tener en pocos días más, no nos preocupemos en ese aspecto. Preocupémonos en estudiar la palabra de Dios, en comprenderla profundamente. Oremos al Señor, rindamos diariamente nuestro corazón a Cristo, pidámosle al Señor que Él nos ayude a vencer el pecado donde Satanás cada día lucha para colocar piedras de tropiezo, para que caigamos en la desgracia, en la tristeza y nos perdamos para siempre. Él sabe de sobra que está perdido. Satanás sabe que él perdió para siempre todo poder, de sobra que lo sabe, porque en la cruz del Calvario nada pudo hacer. Fue obligado y nunca más vio ni verá los cielos. Verá al autor de la vida cuando lo juzgue en el día final simplemente. En ese día yo quiero estar en la Jerusalén celestial. ¿Y tú? Nos encontraremos allí. Iniciaremos la vida en la capital, me refiero a esta tierra, en la capital del nuevo mundo. Y luego cuando el Señor abra las puertas de las perlinas de esa nueva Jerusalén, y el Señor ya haya creado definitivamente un nuevo mundo, tal cual Él nos promete, ¿qué haremos? Que Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga, amigos míos.
para que esa sea nuestra experiencia, la tuya y la mía, y nos podamos abrazar pronto en el árbol de la vida. Oremos al Todopoderoso. Padre amado, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por este tema tan hermoso. Te rogamos que tu presencia sea tan grande en esta vida, que tú puedas guiar el barco de nuestra existencia, puedas perdonar nuestros pecados, Señor, borrarlos mientras todavía hay tiempo de gracia. Y cuando Jesús vuelva, podamos estar entre los salvados. Bendice a mis amigos, acompáñalos mucho y ayúdanos a no perder ni uno de estos temas tan grandes. Lo pedimos en nombre poderoso de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, es mi sincera oración. Amén.